Todo lo que debes saber sobre tus representantes legislativos. Muy buenos días, nos acompaña en esta ocasión el presidente del Congreso del Estado, el diputado Raimundo Arriola Ortega. Muchísimas gracias, qué gusto que nos acompañe, diputado, por estos lares. Gracias por invitarnos, aquí estamos a sus órdenes. El diputado Raimundo es diputado por el distrito de Mújica, él es de la bancada del PRI en el Congreso local, tiene, pues una amplia experiencia, ya ha sido diputado local, pero agarró mucho conocimiento propiamente parlamentario en la función que desarrolló hasta hace poco como secretario de Servicios Parlamentarios, donde se conocen todas las entrañas ahí del Congreso. Y sabemos que generalmente el área de parlamentarios es la que trabaja más que muchos diputados en muchas ocasiones. Diputado, a partir de toda esta experiencia que agarró en este mundo de conocer todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo parlamentario, de la propia dinámica de la Cámara, ¿cómo observa por los retos que tienen en esta nueva legislatura? Yo no sé hasta qué punto todo este conocimiento que se va juntando, que usted ha ido acumulando, pueda fluir hacia sus compañeros, que sabemos que muchos arrancan en blanco prácticamente, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cuestiones más importantes de la Cámara es el que puedan las comisiones estar produciendo el trabajo que día a día y sesión a sesión se les está incorporando para que puedan ellos hacer dictámenes. Y en ese sentido te quiero manifestar que una de las propuestas que ya hicimos con los compañeros coordinadores fue la instalación de comisiones en un acto único. Uh-huh. Porque si tú recuerdas, en el pasado durábamos hasta casi 2 semanas instalando comisiones. Uh-huh. Y nosotros buscamos dentro del procedimiento de la ley hacer quórum en todas las comisiones, uh-huh, con la presencia y la firma de las actas de instalación de cada una de ellas, apegándonos a lo que señala la Ley Orgánica de Procedimientos del Congreso, y eso nos permitió que en un solo evento uh-huh pudiéramos dejar debidamente instaladas las comisiones que son las que nutren al Pleno de muchos asuntos, para que puedan el Congreso estar produciendo y legislando en favor de los michoacanos. Había comentado usted que eran más de 150 asuntos los que les heredaron, ¿no? La pasada legislatura. No, son muchos asuntos, más de 150 asuntos mismos que ya también di la instrucción de que se les entregara a cada una de las comisiones. ¿Ubica y la recibieron a cuál le toca más? ¿A quién le heredaron más? Justicia, uh-huh, gobernación. Uh-huh. Gobernación tiene mucho, derechos humanos también tiene. Uh-huh. Y programación y presupuesto tiene también trabajo. Uh-huh. Y quiero comentarte que la inspectora también tiene mucho que hacer. Uh-huh. Entonces son comisiones que seguramente en estos días estarán trabajando para que podamos en el Pleno seguir sacando nuestros asuntos. Pero aún así sigue habiendo asuntos que llegan diario al Congreso de parte de los legisladores. Estamos hablando de que casi por lo regular todos los días están llegando asuntos diversos al Congreso que tenemos que estar nosotros haciendo una programación permanente de sesiones para que permanentemente el Congreso esté trabajando. La necesidad de ver a los legisladores en sesión de pleno, para como justificar el hecho de que estén trabajando, qué tanto se va a dar, se va a satisfacer en esta legislatura. Mucho se comenta que el trabajo se da en comisiones, es verdad, ahí se dan las discusiones, pero también es verdad que mucho de ese trabajo lo hacen los secretarios técnicos, ¿no? Vamos a ver una cámara dinámica sesionando de manera constante, o se van a constreñir a lo que establece la ley de 2 sesiones, me parece que son al menos al mes, ¿no? 2 sesiones ordinarias. Sí, la ley es muy clara que sesionemos 2 veces como mínimo por mes. Uh-huh.
Pero si tú te das cuenta, en este mes ya llevamos varias sesiones y queremos seguir trabajando en el Pleno, por eso nos surge que las comisiones estén trabajando permanentemente. Y también es importante que el Congreso, en la medida en que esté trabajando de manera permanente, es un Congreso que le sirve mucho a la sociedad, porque el Congreso, convertido en una caja de resonancia de la sociedad, sirve precisamente para hacer mucho equilibrio y contrapeso entre poderes. Y eso ayuda bastante porque al final del día, un Congreso que pueda transitar, que pueda caminar de la mano con temas sociales muy importantes, ayuda muchísimo a cualquier gobierno. Porque de una u otra manera te quiero señalar, hay asuntos de toda índole que nos llegan. Por ejemplo, hay un tema que aparentemente no ha ocasionado hasta ahorita mucha efervescencia, pero que uno lo aprecia por la documentación que está llegando. Y me refiero al tema indígena. Me han entrevistado, me han buscado gente de Tingambato, de la comunidad de Pichátaro, me ha buscado gente del municipio de Nahuatzen, con problemas muy serios, y me han buscado la gente del Consejo Mayor de Cherán. Y cuando te buscan de manera insistente es porque están tocando la puerta del Congreso, porque quieren que sea caja de resonancia de sus problemas y quieren que precisamente a través del legislativo se pueda entablar diálogo con los demás poderes. Y lo que están buscando ellos es un acercamiento con el Ejecutivo Estatal. Y entonces hemos platicado con el secretario de Gobierno, con el presidente de la Junta de Coordinación Política, y les hemos señalado que es importante que los escuchen, pero todos nos están pidiendo audiencias de trabajo con la finalidad de hacer planteamientos sociales fuertes que les están afectando. El hecho de que ahora se recurra, bueno, en este caso son los indígenas, en la legislatura pasada yo creo que el Congreso adquirió un papel muy predominante, ¿no?, frente a las convulsiones que vivía internas el Poder Ejecutivo, la consolidación del legislativo como un referente en materia de gobernabilidad y social, incluso para ir ahí a buscar soluciones a los conflictos internos de los municipios, como que lo consolidó y ha generado una mayor fortaleza del legislativo. ¿Ustedes estarían en la misma tónica de mantener ese peso, ese papel protagónico que ha adquirido en el caso de Michoacán el Congreso, en donde, bueno, pues no es pues es un referente a la hora de hablar de cuestiones de gobierno, no es la cámara levantadedos como normalmente pueda concebirse en otros espacios, sino aquí es como el espacio de discusión de los grandes temas del Estado, ¿no? Sí, el Congreso está llamado a eso, a que por él transiten los grandes temas del Estado, y estoy seguro que va a seguir siendo igual. Pero hay una función importante que el Congreso está llamado a hacer, y yo lo he venido platicando con muchos de ustedes, y es lo relacionado con la función de control político que debe ejercer el Congreso. Y el control político no es otra cosa más que cómo hacer que el gobernador, el Ejecutivo Estatal, esté apegado a derecho siempre, y cómo hacer que todas las funciones que tiene el Ejecutivo, ¿sí?, de una u otra manera puedan ser fiscalizadas a través del Congreso. Y hay un tema importante en esto. Una cosa es el control externo que se lleva a cabo por el Congreso a través de la Auditoría Superior de Michoacán, es la fiscalización. Otro es el control interno, que tiene que ver con las contralorías tanto del Ejecutivo Estatal como la del propio Congreso del Estado, o como la Contraloría Oficialía Mayor del Poder Judicial, y las contralorías de los municipios. Pero hay un control muy importante que debemos potencializar y que tenemos que ir trabajando en él, es el control social. Una parte importante ya la tienen los medios de comunicación. Fungen como un control social de toda la vida política de un Estado.
Por ejemplo, yo he dicho que el gran debate empieza ahora en los medios, y es un debate que le quitaron al Congreso. Anteriormente los temas explotaban o irrumpían en el Congreso, y ahora son los medios. Y después de los medios sigue la sociedad organizada, que son las ONGs, que son los grupos ambientalistas, que son una serie de grupos que luchan precisamente porque las cosas mejoren en cada una de las instituciones. Y en el caso de nosotros, ¿cómo hacer que el control social esté muy pendiente del desarrollo de la obra pública, del desarrollo de todas las acciones que emprende el gobierno en el área del Ejecutivo, porque es el que maneja el potencial de recursos de este Estado, claro, para que sean vigilados por los ciudadanos? ¿Cómo hacer? Es decir, tenemos que ir trabajando poco a poco hacia allá para potencializar ese control social que está en manos de la sociedad y que lo ejerce cada rato. Diputado, hablando de temas de control, lo habían como arrancado muy bien en discurso, en ánimo sobre el tema de la transparencia, y pues ya parece que dieron su primer traspié con el nombramiento de su contralor interno en la figura de Ignacio Alvarado Laris, quien tiene un terrible, o muy señalado al menos, pasado dentro del Congreso local cuando fue secretario de Administración y Finanzas. Sabemos que esto se da a partir de la distribución de espacios que se da entre las fuerzas políticas y que correspondió al PAN hacerlo. Sin embargo, la votación fue de todos. A ojos de la sociedad es todo el pleno el que define o designa un personaje como ¿Cómo poder creer de arranque esta voluntad de transparencia cuando se está designando una persona tan cuestionada y tan señalada que jamás aclaró el tema de los recursos, tuvo un conflicto de interés en sus funciones cuando las ejerció? ¿Cómo poderles creer después de digamos, primer traspiés, no? Bueno, mira, el área sustantiva del Congreso, que son los diputados, ya están trabajando, por ejemplo, en una ley en estos momentos, en un reglamento interno, para poder hacer que las compras y adquisiciones del Poder Legislativo se transparenten con un comité que permita precisamente hacer las adquisiciones del Congreso de una manera muy transparente en función de una serie de requisitos que nos permitan a nosotros poderlos dar a conocer ustedes y licitar todas las adquisiciones que hagamos el gobierno interno de la Cámara. Entonces, en ese caso la Contraloría no manejará recursos, más bien lo que va a hacer es implementar una serie de mecanismos que reglamenten precisamente estas acciones con la finalidad de que nosotros podamos rendir cuentas a la sociedad de una manera efectiva. Y tenemos que perfeccionar este reglamento interno para las adquisiciones que esté haciendo el Congreso. Diputado, bueno, ya me están señalando ahí que el tiempo se agotó, sí. Bueno, pues a ver un poco el mensaje que daría usted como cabeza del Congreso, pues ¿qué podemos esperar los michoacanos, quienes habitamos este estado, pues de un Congreso y frente a una figura tan cuestionada como hasta por naturaleza pareciera cuestionada la del diputado, ¿no? ¿Qué es el mensaje que usted dejaría en torno a lo que se prevé sea esta legislatura que va arrancando, ¿no? Bueno, mira, yo el mensaje que dejaría es el Congreso debe trabajar permanentemente, lo debe hacer más cercano a la sociedad, más vinculado con la sociedad, y debe ser un Congreso que sí ejerza sus facultades con plenitud. Es decir, frente a un poder ejecutivo, y esto es bien interesante, frente a un poder ejecutivo, el funcionario siempre va a querer tener laxitud en sus cosas, siempre. Y entonces el poder legislativo debe hacer esas funciones de control sobre esos funcionarios con la finalidad de que los recursos públicos estén debidamente resguardados a través de la fiscalización.
el funcionario, fíjate bien, y aquí es importante comentarlo, ¿dónde está el gran, ¿cómo te diremos? ¿Dónde está en el área del Ejecutivo el gran problema de corrupción? Uh-huh. En las compras. Entonces tenemos que perfeccionar vía la ley uh-huh. ese comité de adquisiciones. Porque te quiero señalar, obras y adquisiciones siempre han sido señaladas por la prensa, siempre han sido señaladas por la sociedad y siempre hemos tenido problemas en esas áreas. Entonces debe ser un Congreso que trabaje permanentemente, que fiscalice adecuadamente, un Congreso que se preocupe bien por elaborar y diseñar un buen presupuesto para Michoacán, ahora que nos han señalado en qué consiste el presupuesto base cero, uh-huh. que no es otra cosa más que hacer una revisión integral de todos los programas y potencializar aquellos que sí son efectivos y tratar de unificar programas que están dispersos y que dispersos no le funcionan a la sociedad, uh-huh. sino reunirlos y mejor potencializar todo ese recurso en un solo programa que permita hacer acciones. Por ejemplo, si en el Estado, en educación se hace cultura, uh-huh. pero también tenemos una Secretaría de Cultura, y si hay programas casi empatados, ¿para qué queremos tantos programas? Uh-huh. Mejor hacer uno solo y meterle todo el recurso a ese programa. Uh-huh. Es decir, hay esta explicación del presupuesto base cero, es con la finalidad de que sí le pongamos atención a todos los programas y saber qué eficacia tienen. Y si no son eficaces, bueno, pues tratar nosotros de agruparlos con la finalidad de concentrar recursos y uh-huh. potencializar más sus efectos dentro de la sociedad. Claro. Eso es lo que buscamos. Ok. Diputado, pues agradecerle muchísimo, agradecerle a la gente que nos acompaña como cada lunes. Nos acompañó en esta ocasión el presidente del Congreso, Raimundo Arriola, y bueno, pues invitarlos a que estén con nosotros en una semana. Muchas gracias. Gracias, diputado. Pleno Cambio. Todo lo que debes saber sobre tus representantes legislativos.